Buenos días, hermanos. Qué bueno es despertar y ver la misericordia de Dios hoy. Vamos a realizar nuestro devocional continuando con la lectura en Primera de Corintios capítulos 15 desde el versículo 50 al 58. Lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Leamos. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firme y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Este devocional se titula Cuerpo mortal y cuerpo resucitado. Los griegos se burlaban de la idea de la resurrección del cuerpo. Creían que el cuerpo constituía una cárcel del alma inmortal. De ahí que Pablo invierte mucho tiempo y esfuerzo para convencer a ciertas personas en la congregación de la realidad de la resurrección del creyente. Sin duda, uno de los temas más candentes entre algunos miembros de la congregación de Corinto giraría en torno a la naturaleza del cuerpo resucitado. El apóstol aclara el asunto, porque algunos creyentes enseñaban que el cuerpo resucitado sería idéntico al de la vida anterior. Es más, según estos, sería el mismo cuerpo que había sido sepultado pero restaurado. No se sabe a ciencia cierta si esta clase de idea llegaría a Corinto, pero de todos modos era preciso que el apóstol distinguiera su doctrina de esta y otras de la misma índole. El punto que Pablo quiere hacer sobresalir es la marcada diferencia entre los distintos cuerpos, el mortal o terrenal y el resucitado o celestial. El cuerpo mortal se caracteriza porque muere, se destruye, es perecedero, es enfermizo y sirve solo en la tierra. El cuerpo resucitado, en cambio, se caracteriza por ser imperecedero, goza de gloria, fuerza, potencia, poder, servirá en la presencia de Dios en el futuro y vivirá para siempre. Pablo insiste en que tal como somos, no tenemos posibilidad de heredar el reino de Dios. Puede que estemos bien dotados para enfrentarnos con la vida de este mundo, pero no lo estamos para la vida del mundo venidero. Tenemos que experimentar una transformación radical para entrar en el reino de Dios. ¿De dónde sale el temor a la muerte? En parte del miedo a lo desconocido, pero aún más del sentido del pecado. Si creyéramos que nos podemos encontrar con Dios sin problema, morir nos parecería como la frase que decía Peter Pan:
una gran aventura. Jesús vino a decirnos que Dios no es ley sino amor, que no actúa por legalismo sino por gracia, que no vamos al encuentro de un juez sino de un padre que está esperando que sus hijos vuelvan a casa. Para eso nos dio Jesús la victoria sobre la muerte, desterrando su temor con la maravilla del amor de Dios. La vida cristiana no es fácil, pero la meta hace que valga la pena la lucha para llegar. Me encantó esta frase que se encuentra en nuestro devocional digital. Dice, anhelar la resurrección no se trata de vivir atrapado en la realidad del hombre, sino en la del cielo. Por lo tanto, seamos personas que viven en este mundo, pero que lo hacen acorde a la realidad del cielo, del reino de Dios. El cielo no es un lugar al que vamos cuando morimos, sino que habitamos en él por anticipado desde el instante en que conocemos a Jesús. Esa es la fe de la resurrección. Que podamos anhelar la segunda venida de Jesús y nuestra resurrección con Él, viviendo la realidad del cielo desde el lugar en que nos encontramos ahora. ¿Oramos? Gracias Dios porque me recuerdas que un día Jesús va a volver por segunda vez. Sé que este cuerpo mortal un día va a morir, pero recibiré un cuerpo resucitado, el cual servirá en la presencia de Dios en el futuro. Ayúdame a esperar tu segunda venida, que pueda entender que como mi Padre anhelas que vuelva a casa, que vuelva al cielo. Quiero tener presente esta realidad siempre. En el nombre de Jesús, amén. Levántate y resplandece en su amor, siendo luz del mundo.